Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Raíces del Cuidado, un podcast con el que queremos contar historias salubristas que inspiran e impactan. El día de hoy tenemos un joven salubrista que, aunque joven, toda la pasión lo ha llevado por un camino lleno de historias por contar, que esperamos que ustedes, quienes están viendo y escuchando este podcast, se inspiren y quieran hacerle muchas más preguntas, porque seguramente vamos a tener mucho que hablar con él en este espacio y en todos los demás que lo vean. Quiero presentar a Víctor González, quien es un egresado de la Facultad Nacional de Salud Pública, además es un epidemiólogo y por supuesto vamos a seguir conociendo toda su trayectoria a través de esta conversación. Víctor, ¿cómo estás? Gracias, hombre Andrés, gracias a la Oficina de Comunicaciones por permitirme conversar en este espacio, porque dialoguemos y miremos a ver qué frutos salen de este video podcast. Bueno, Víctor, me gusta empezar el podcast o esta reunión, esta conversación, con una pregunta que genera mucha curiosidad en las personas. ¿Cómo llegaste a la salud pública? Yo llegué un poco fortuitamente, porque desde la secundaria pensé que iba a ser clínico, quería estudiar medicina. Me presenté como primera opción a medicina y me presenté en un momento muy particular de la educación en Colombia, que fue el año 2011. Me presenté en octubre del año 2011, aún estando en la secundaria, en el último grado de la secundaria, y en ese año el país y el continente se estaba movilizando por la educación en Colombia, por la educación en las Américas. Entonces entré a una universidad empapelada, muy política, muy combativa, con muchos reclamos, con mucha manifestación, y me llamó un montón la atención eso en primer momento. Y cuando vi los resultados, pues pasé a Administración en Salud, ingresé a la Facultad Nacional de Salud Pública y me topo con una frase de nuestro maestro, Héctor Abad Gómez, que dice que la epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas. Y yo quería ser terapeuta, yo quería ayudar la individualidad, yo quería, esa era un poco la vocación que aún estaba encontrando, pero epidemiología no lo sabía ni pronunciar, no era una palabra en mi léxico, no sabía qué significaba, y lo asumí como la clínica. Entonces, ese fue un poco mi llegada a la facultad, el primer día de inducción, primer día en el que uno está apenas descubriendo, reconociendo que la facultad está como en el área de la salud, que no está dentro de Ciudad Universitaria, y me empiezo a topar con esos mensajes de una facultad con mucho arte, llena de grafitis, y de todos esos mensajes que después fue como encaminándome por lo que me apasiona, por lo que me muevo todos los días. Bueno, eso fue tu llegada a la salud pública y a la Facultad de Salud Pública, que fue fortuita, como nos contaste, pero entonces, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que esto sí es lo que yo quería? Pues entonces, como les digo, llegué con esa frase, con palabras desconocidas, y me recibió el primer curso de salud pública, y empezamos a revisar al maestro, a entender un poco la salud pública de los colectivos, propender por una igualdad, por una justicia, y empezaron a quedar en mí como algunos principios, algunas exigencias políticas, éticas, frente a la vida, frente a los lentes con los que veo los diferentes problemas. Ese fue el primer curso, Salud Pública, un curso transversal a todos los pregrados y posgrados acá en la Facultad Nacional de Salud Pública. Y justo entre todavía la ambivalencia de quiero estudiar esto, me estaba motivando, ya me estaban carretando con los diferentes cursos, y con la posibilidad de que si uno se quedaba acá 2 semestres, en ese momento se podía uno pasar a medicina por un cambio de programa, pues conocí un semillero que era de epidemiología. El momento para solucionar esa duda desde el principio. Y bueno, ingresé al semillero de salud pública y epidemiología CISPE, y ahí dije, no, este es mi cuento.
ya esto es lo que yo quiero ser, me voy a dedicar, eso fue en el segundo semestre, empezando segundo semestre de Administración en Salud, que dije, a esto me voy a dedicar la vida. En el semillero de epidemiología seguro aprendiste un montón de cosas que te apasionan todavía, no solamente te apasionaban, pero entonces de pronto ¿cómo fue encontrarte con esas materias que quizás eran un poquito más complicadas para tus gustos y cómo superarlas y cómo hoy las vives como un egresado de Administración en Salud? Esas primeras materias, como en toda la universidad, generan mucho escozor. Yo recuerdo que después del primer parcial de cálculo de matemáticas, medio salón fue y canceló la materia. Yo era asombrado, yo decía, hay que cancelar después de, pues no, y todo el mundo se fue así en avalancha, pero a mí me gustaba. A mí me vinculó al cuento de la epidemiología, ese primer curso de estadística, bioestadística y demografía, y dije, estupendo que esto pueda generar el impacto, que eso pueda ser tan útil para la población. Ya después llega epidemiología, que también es la piedra en el zapato, también es un ladrillazo, es fuerte, muy fuerte para todos, y ahí están algunas personas que yo creo, Andrés, que hay que mencionar, porque yo di con la profe Diana Marín, que en este momento no está acá en la facultad, pero pues es una maestra inigualable, en clase de 6 de la mañana, complicada, estadística, pero yo dije, ¿qué es esto tan bacano? Di en el semillero con el profe Juan Fernando Saldarriaga, la profe María Patricia Arbeláez, Rubén Darío Gómez, que son epidemiólogos de los más grandes que tenemos nosotros, y empieza uno a intentar ser espejo, a encontrar su vocación, su forma de ser, y fue también, está un mix entre algunas personas, algunos maestros y algunos espacios que la universidad tiene para uno disfrutar la vida universitaria. Además del currículo, pues entonces me empecé ya a ser monitor, a ser joven investigador, a ser semillerista, empecé como a disfrutar la universidad en pleno. Una infidencia para nuestros oyentes y nuestras personas que nos ven. Y para mí, yo no sé. No, la infidencia tiene que ver con vos, porque en la llamada, cuando te convocamos a participar de este podcast, yo te mencioné que la idea es contar aquí grandes historias de grandes salubristas, y vos me dijiste algo como, yo no soy un gran salubrista, pero dijiste una frase muy bacana, y es que las grandes historias no necesariamente vienen con canas, ¿cierto? Y vos tocaste un tema muy bacano que es el de los semilleros, y que esto sirva de experiencia y de inspiración para aquellos jóvenes que están ingresando a la facultad y quieren conocer más a profundidad todo lo que tiene que ver con la salud pública, para que se vinculen a los semilleros. Víctor fue un semillerista, es un semillerista, porque me imagino que el alma semillerista no deja uno de ser. No deja de ser. Entonces, contanos tu experiencia como semillerista. Todavía no me cuente la experiencia del campamento, porque eso es para otra historia. Pero sí tu historia como semillerista. Ya nos contaste cómo llegaste, quiénes estaban allí, pero ¿qué desarrollaste en esa experiencia? Entonces eso fue por allá, para el segundo semestre. Apenas la universidad estaba empezando a tener una dinámica normal, veníamos de paros, de anormalidades, de caminatas de aquí hasta Bogotá, más de 10.000 estudiantes haciendo una exigencia en ese momento por una reforma a la educación, a la hoy aún vigente Ley 30 del 92, y lo que pasa es quedaron muchos espacios vacíos, porque bien estábamos apoyando en su momento y desde nuestro lugar de enunciación intentábamos apoyar la situación que vivía la educación en ese momento, pues no teníamos clases, entonces había que invertir el tiempo, y ahí fue que llegaron varias actividades que llamamos de promoción de investigación, es decir, para saber si a uno le gusta la investigación o no, para saber si uno quiere ser investigador y empezar con la investigación de manera temprana, no esperar al trabajo de grado, a la tesis, como para decir, es que esto es investigación.
Yo particularmente me metí de lleno como monitor, como auxiliar administrativo. Tuve un año una pasantía de joven investigador en un grupo de investigación y pude estar en el semillero de salud pública y epidemiología, que en ese momento estaba para la tercera cohorte. Entonces, imagínate llegar a un espacio en el que te dicen, vea, ¿usted quiere participar acá? Díganos por qué. Entonces, es que yo ve que era libre eso, y uno escribe un ensayo antes de que tuviésemos los cursos en donde uno aprende a escribir ensayos. Entonces, escribe un ensayo con su manifestación de interés. Y ese ensayo lo escribimos 134 personas. 134 personas queríamos hacer parte en ese momento del semillero de salud pública. ¿De un solo semillero? De un solo semillero. Era este auditorio, estamos acá en las locaciones del auditorio de la facultad, lleno, repleto. Entonces motiva, contagia un poco, como, uy, toda esta gente está muy a tono, muy en sintonía, y yo quiero estar en ese lugar. Y después de que empezamos a tener unas sesiones en las que los anteriores semilleristas nos estaban entregando a nosotros el semillero, haciendo como un relevo generacional, con los profes acompañando, era el momento de elegir los liderazgos, porque esa estrategia, esa comunidad de aprendizajes que son los semilleros de investigación, son lideradas por los mismos estudiantes. Y allí algunos compañeros me dijeron, hey, vos postulate como para la coordinación y eso, y empezamos a organizar como cuáles eran nuestras propuestas, y me postulé como coordinador general de ese semillero. Y ahí estuve 3 años en la coordinación de CISPE, y estuve un poco en todo el esquema de ciencia, tecnología e innovación de la facultad, la universidad y del país. Entonces, los semilleros de investigación principalmente son eso, son comunidades de aprendizaje, son espacios de formación para incentivar la cultura científica, para promover la investigación, para promover la cultura. Es un espacio para ir a leer, para ir a exponer, para ir a ver películas, para ir a tomarse un café con un experto, para ir a hacerle como zoom a lo que el curso deja en punta, deja en pie, y que en nuestro caso era la epidemiología. Queríamos ponerle la lupa a eso que quedó pendiente en ese curso de epidemiología. Víctor, ¿y por qué crees que 134 personas querían hacer parte de un semillero? Era muy taquillero, Sí. Todavía sigue siendo taquillero. El caso es que esos fueron los que empezamos, pero terminamos 12. Bueno, sí. Terminamos en un proceso después de 2 años con nuestras primeras investigaciones, nuestras primeras publicaciones todavía en el pregrado, que en ese momento no dimensionábamos que era publicar sin haberse graduado del pregrado, que era exponer en eventos científicos sin haber ni siquiera llegado al trabajo de grado. Y en ese momento era, primero, el ánimo por conocer eso que era la epidemiología. Muchos íbamos tocados porque la habíamos escuchado, la habíamos visto en una frase, y llegaron muchas personas de medicina de acá de la universidad, pero de otras universidades también. Llegaron de enfermería, de odontología, llegaron de licenciatura en educación física, recuerdo, llegaron de los 3 pregrados que tenemos acá en la facultad, y se llenó esto de personas muy motivadas por el método, por las técnicas, por aprender a hacer el quehacer epidemiólogo, por aprender a manejar software, por aprender a hacer investigación, por aprender a decir, venga, ¿qué tipo de investigación es esta? Tengo esta población, quiero hacer este estudio, entonces tengo que hacer un tipo de estudio específico, una cohorte. Entonces, aprender cómo es ese paso a paso de esos tipos de diseño que tenemos nosotros en la epidemiología. Víctor, yo te dije que esperaras porque este tema me parece súper novedoso y súper importante que la gente lo conozca, y sé que vos participaste en el diseño, en la construcción de la propuesta y de la ejecución del campamento de semilleros de investigación con la profe María Patricia, justamente, sí, que en ese entonces estaba como vicerrectora de investigación de la Universidad, sí, de Antioquia. Contanos cómo fue la experiencia, qué los motivó y qué aprendizajes tuvieron.
Hay algo que yo quisiera rescatar de todas estas estrategias de formación, cualquiera sean ellas, auxiliares de investigación, auxiliar administrativo, monitor, semillerista, joven investigador, y es que irrumpe un poco como en el modelo de educación, tiene una pedagogía diferente. Entonces pasa uno de un rol muy pasivo, muy tradicional, de una educación que venimos heredada desde el preescolar, y da un poco la vuelta para volverlo a uno como el protagonista. Vea, acá está su educación, aprópiese, empodérese de su educación y lo vuelve un poco a uno como más activo, más participativo, más crítico de eso que a uno le gusta, que en mi caso es la epidemiología, pero el resto de la vida. Entonces, en esos espacios íbamos a discutir sobre política, sobre elecciones, sobre situaciones de la universidad, sobre situaciones de salud, de todo. Entonces lo va formando a uno, es una escuela como tal. Y un poco ya estando allá adentro, pudiendo después ir a coordinar una red estudiantil, se llama la Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Antioquia, RedSIN, una red que es faro en el país. Cabe señalar que nosotros somos tan entusiastas de los semilleros, es porque esa estrategia nació acá, esa estrategia es de nosotros, de la Universidad de Antioquia. Entonces, claro, la padrinamos y la seguimos nutriendo. Pero por allá, estando ya en RedSIN, en la coordinación de la red estudiantil de semilleros acá en la universidad, empezamos con la vicerrectoría de investigación. En ese momento la profe María Patricia, que había sido decana acá en la Facultad Nacional de Salud Pública, que había sido mentora, tutora de nuestro semillero, que conocía cómo era un semillero de investigación, dijo, bueno, hay que apalancar los semilleros. Ella ya venía con esa trayectoria y lo que hicimos fue ir a tocar la puerta a la fundación de la Universidad de Antioquia, hacer un convenio, Fundación Universidad de Antioquia, Vicerrectoría de Investigación y Red Estudiantil de Semilleros de Investigación. Creamos un programa que sigue vigente, un programa muy fuerte, es el programa de Semilleros de Investigación de la Vicerrectoría. Yo pude estar como en la organización, en la coordinación de ese programa en su primer momento. Y creamos entonces un campamento de semilleros de investigación. Una profe que estaba en Europa, que es la asesora pedagógica de la estrategia, la profe Rosa Bolívar, llegó con la idea, porque ya había estado en otros campamentos de investigación que se hacen en el mundo, pero que acá no es tan frecuente. Acá por ahí tenemos un campamento de emprendedores, de innovación, que hace rato incluso no se hace, pero en el formato de campamento, como lo hacen otras estrategias, los scouts y demás, que va uno, hace una inmersión, se queda en un lugar durante X tiempo y hasta que no cumple esos objetivos no sale de estar como inmerso en el campamento. Le vendimos la idea entonces a la Fundación de la Universidad de Antioquia y dijo, bueno, presten un hotel, ciérrelo para ustedes, lleven 100, 150 estudiantes, un staff de asesores y piénsese primero la estrategia de ustedes. O sea, reflexionen sobre su estrategia, escriban sobre su estrategia, sobre los semilleros de investigación. Y ese fue un poco el primer campamento. Nos fuimos para Barbosa, un lugar cerca acá de Medellín. Nos dividimos por una serie de equipos y unos nos quedamos, por ejemplo, en historia y empezamos a reescribir, a escribir, a levantar como todos los fundamentos de los semilleros de investigación, otros los frutos, quienes habían estado en semilleros que hoy fuesen profesores, que estuviesen en centros de investigación. Empezamos a reconstruir y a eso le llamamos la sistematización de experiencias de nuestro semillero. Por ahí hay un libro de eso justamente, escribimos entonces esas memorias en un libro que es muy consultado, que es muy referenciado justamente por toda la comunidad de investigación formativa, de formación en investigación, y eso se fue escalando y ya estamos 3 días encerrados en un lugar, cada vez son más estudiantes de todos los campus, por ejemplo, ya vienen estudiantes de todas las sedes, las seccionales, ahora campus de la Universidad de Antioquia.
Y tenemos esa ruta en la que seguimos escribiendo esto que es los semilleros de investigación, y tenemos otra ruta que es en la que hacemos proyectos preestructurados. Aprendemos a hacer investigación haciendo in situ. Aprendemos a escribir, a analizar, a publicar en el lugar. Entonces vamos para allá y nos trasnochamos, eso es 12, 1, 2, 3 de la mañana estudio, otros por allá haciendo una actividad. Es una de las actividades, pero es una de las actividades ganadoras top. Bueno, ya saben, interesados e interesadas en participar en los semilleros de investigación, todas esas oportunidades están en la palma de la mano, Sí. ¿cierto? No es sino tomar la decisión de participar. Víctor, el alma semillerista no se acaba, como lo mencionamos ahorita, y hoy que estás de egresado, de profe en la facultad, estás, bueno, ya conformaron el semillero de administración en salud, Sí. que es un semillero nuevo aquí en la facultad. Contanos sobre ese semillero. Sí, mira que en algunos momentos se había intentado, los semilleros tienen como apellidos, todos somos semilleros de investigación, unos en epidemiología, otros en salud mental, y lo mismo los jóvenes investigadores que van encontrando como un camino en su investigación. A mí me gustan estos temas, yo estoy en estas líneas de investigación. Y se había intentado crear en diferentes momentos un semillero que se preguntase por los objetos de la administración en salud. Yo de base soy administrador en salud, y lo que hacíamos otras personas era que dentro de esos otros semilleros, los de salud ambiental, los de salud ocupacional, los de economía, pues hacían un poco esbozos de lo que es la administración en salud. Pero llegaron algunas personas, un interés, una pasión, y dijimos, hay que crear un semillero en específico para investigar en lo que es la administración en salud, para investigar expresamente por esos objetos, por esos sujetos de nuestro campo del saber. Y bueno, llevamos muy poquito, menos de un año conformando, escribiendo la plataforma estratégica, cuál es nuestra visión, nuestra misión, cómo nos vemos en 20, en 30 años, nuestros valores, qué estudiantes quieren ser los líderes, un poco promoviendo esa iniciativa a partir de ellos, intentando llevar el semillero a los campus, que cada campus trabaje el semillero de administración en salud SIADSA, pero con su dinámica de región, con su dinámica de estudiantes que trabajan durante toda la semana. Entonces, estamos todavía ahí trabajándole a eso, pensándolo, construyéndolo con ellos, y bueno, invitados a que hagan parte de los semilleros, de los jóvenes investigadores de la universidad, de MinCiencias, de los auxiliares de investigación, de los monitores, de todas, es como un pool, una batería de estrategias en las que los estudiantes de posgrado, los administrativos, los profes, todos podemos hacer parte de esas estrategias, pues podemos reencontrarnos y organizar una comunidad de aprendizaje en torno a la investigación, a la cultura científica. Víctor, ahora me gustaría que pasemos ya a un tema que tiene que ver más con tu vida ya profesional. Sé, porque investigamos bastante para estas conversaciones, que has investigado sobre todo en tus trabajos de grado sobre el tema de la mortalidad materna. Sí. Y todo lo que tiene que ver más bien con mortalidad evitable. Sí. Contanos por qué te decantaste por estos temas, por qué el foco de interés, qué has descubierto. Pues eso fue objeto tanto de la investigación en pregrado como de la investigación en la maestría, en el posgrado. El tema ha sido la mortalidad materna, pero el tema marco ha sido la mortalidad evitable, las desigualdades en la manera de enfermarse y de morir, sobre todo. Yo escogí especialmente por un vacío en el conocimiento que tienen los estudios de mortalidad materna y por un trabajo que venía haciendo con el grupo Nacer, en su momento la profesora Gladys Adriana, en paz descanse, una maestra inigualable, una persona que a mi compañero Alexander y a mí nos ayudó y nos formó un montón. Y era, imagínate Andrés, la mortalidad materna ha sido muy estudiada, ha sido
parte de todos los planes, agendas de gobierno, planes decenales de salud pública. Todos los gobernantes quieren reducir la mortalidad materna porque es prevenible, porque es evitable. No hay razón alguna para que se nos muera una materna, una gestante en el país y en el mundo. Entonces ya están los objetivos de desarrollo del milenio como la primera meta, reducir. Está en los actuales objetivos de desarrollo sostenible, en la Agenda 2030, es decir, es prioridad en salud, es un marcador. O uno le dice, vea, ¿cuántas maternas se mueren en X región? Tantas. Ah, bueno, entonces estamos en esta región, entonces uno empieza a ubicarse. Es decir, es un indicador del lugar. Es un indicador del sistema de salud, es un indicador de cómo están las políticas de salud. Y con la profe dijimos, lo que poco se ha estudiado de ahí son las maternas que se nos quitan la vida, las que se suicidan, y a las que asesinan por el hecho de estar embarazadas. Un tema sumamente sensible, tabú, del que poco se habla. Claro, y digamos que están los indicadores o de suicidio o de feminicidio, pero agregados, pero no específico de mortalidad materna. Pero no le ponen la lupa, no le hacen el más ahí como para ver, ven, ¿y cuántas de esas mujeres, por ejemplo, estaban en gestación o habían acabado de dar a luz, estaban en lo que llamamos el puerperio? Entonces dijimos, miremos a ver cómo es eso, porque tampoco sabíamos si era mucho o poquito. La profe desde su práctica de ginecobstetricia había tenido algunos casos, pero no sabíamos la magnitud, la escala, si eso eran 1 o 2 casos, si eso sucedía aquí y en la región igual, en fin. Hicimos una caracterización inicial para entender el fenómeno. ¿Qué era eso? ¿Por qué pasaba? ¿Cuáles eran los factores de riesgo? ¿Qué causaba, qué hacía que una mujer tomara una de esas salidas que son salidas fatales, son salidas que la sociedad debería de corregir, debería de reencauzar? Y encontramos que eran muchas. Un caso, en la mortalidad materna, un caso es muy sensible porque ahí mismo la razón de mortalidad materna, el indicador no lo sube, no lo pone en rojo. Un caso ya es una tragedia. Y acá teníamos que era de pronto más que en Costa Rica, o sea, que las mujeres que se nos suicidaban eran más que en Costa Rica, y allá considerábamos todas las muertes maternas, por todas las causas, hemorragias, preeclampsias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que era una causa acá, allá eran todas las causas. Lo mismo que en Uruguay, muy cercano a Chile. Entonces dijimos, ojo, pasa algo. Por fortuna estaba descendiendo. Pero dijimos, a eso hay que entenderlo, hay que darle cuerpo, hay que hacerle una investigación. Y ahí me metí yo a la maestría. La maestría en epidemiología, lo que hice fue un estudio descriptivo, ecológico, con estadística analítica, multivariada, y lo que pude encontrar allí es que por fortuna tanto el homicidio como el suicidio en la mortalidad materna ha descendido desde 1998 hasta el 2018, y yo he venido actualizando esos datos hasta el 2021, por ahí me falta ya el 2022 de cargarlo. Ha venido con tendencia a la baja, es decir, estamos haciendo cosas que han servido, por fortuna, pero aún siguen presentándose unos casos muy sensibles. Por ejemplo, ¿quiénes se nos quitan la vida o a qué mujeres asesinan por el hecho de estar embarazadas? A las adolescentes, a las niñas de 10 a 14 años que por demás en el país pues son víctimas de un delito. Exacto. O sea, la normatividad allí no es que estuvo consentido, de que que eran novios, que eran pareja, una cosa, fue una violación, fue un acceso carnal violento como tal. En las mujeres con baja educación, en el quintil de riqueza más bajo, es decir, con unos ejes de desigualdad, unos determinantes de las mujeres más desfavorecidas, de las mujeres con todo en contra como tal. Y allí es donde nosotros tendríamos que poner nuestro esfuerzo. Entonces, por ahí es donde más o menos he como virado mi intención investigativa, y ahora me dedico a eso, Andrés. Ahora hago eso, como lo dijiste, como profesor de cátedra de algunos cursos acá en la facultad, en Medellín y en regiones.
y soy investigador del Instituto Nacional de Salud, del Observatorio Nacional de Salud, justamente en estos temas. Hablando de eso, tuviste la oportunidad de escribir un capítulo para el Informe Nacional de Salud sobre mortalidad evitable. Sí. Contanos sobre eso, porque claro, ya ahí se amplía un poquito el espectro, ya no está con el foco de las maternas, Exacto. sino con todo lo que tenga que ver con mortalidad evitable en Colombia. Ahí lo que hicimos fue el año pasado, año 2023, para quienes nos escuchen en otros, Sí, en otros momentos, años. en otros horarios también. En el 2023 el Instituto Nacional de Salud de Colombia escribió un informe, una actualización de la mortalidad evitable en el país. Particularmente, un equipo acá de la facultad, en ese momento yo estaba cerrando mi proceso de maestría, todo el cuento pues acá en la facultad, y investigadores del observatorio se plantearon toda la mortalidad evitable en Colombia, un análisis retrospectivo amplísimo para saber cuántas muertes se hubiesen podido evitar a la luz de mejores políticas públicas, a la luz de un mejor sistema de salud. Ese indicador es reconocido mundialmente, genera a veces controversias que en la ciencia son bienvenidas porque por medio de eso es que trabajamos, que avanzamos. Hay algunos un poco a favor, otros no tanto, otros que dicen hay que coger con pinzas, con tacto ese indicador, pero lo que muestra es esas muertes que se pueden posponer, esas muertes prematuras, que no debían ocurrir en ciertas edades, principalmente entre los 0 y los 74 años de edad. Allí la ciencia, la humanidad se ha inventado una serie de estrategias para que, por ejemplo, por lesiones por pólvora, ahorita que estamos a puertas de diciembre acá en nuestro país, pues es una muerte evitable. No hay lógica alguna de que haya un lesionado o una muerte por un artefacto pirotécnico o por una infección para la cual ya hay tratamiento, por una enfermedad de la cual ya se ha investigado. Entonces, particularmente nosotros pusimos el foco ya no en las muertes maternas, sino en otro foco. Y cogimos en el país los ocupados, los que trabajan, que se miden en una encuesta que en Colombia se llama Gran Encuesta Integrada de Hogares, la GIH. Dijimos, de los que trabajan, de los ocupados, serán las mismas muertes evitables que en el resto de Colombia. Entonces le pusimos el foco a los ocupados, a la población económicamente activa, que estaban ejerciendo ocupados. Y analizamos solamente un año, 2018, y allí encontramos que cerca del 50% de las muertes eran evitables, cerca de la mitad de las muertes eran evitables, más en hombres que en mujeres, más en obreros, en asalariados, en empleadas domésticas, que en empresarios, que en directivos. Es decir, hay una diferencia en la muerte. No se mueren igual los que tienen baja educación o los que son obreros a los que son clase empresarial alta y han llegado a un posgrado. Y así empezamos a relacionar lo que nosotros llamamos son variables o condiciones de vida o características, cosas de las personas para decir, vea, esto puede ser marcador, puede significar alguna cosa en eso que llamamos mortalidad evitable. Y aunque eso es muy técnico y pues a mucha gente podrá aburrirles, ¿qué es eso? ¿Qué es ese video podcast tan específico, tan detallado? Lo que nos muestra para el oyente, para el que va en el bus, para el que está haciendo oficio, para el que está en cualquier actividad, es que hay algunas características, algunas condiciones de vida que marcan cómo vive, cómo enferma y cómo muere usted. A eso nosotros le llamamos los técnicos desigualdades sociales en salud, determinantes sociales en salud, marcadores, cosas que tienen las personas que determinan usted cómo vive, usted cómo se enferma y usted cómo muere. Y nosotros particularmente hemos empezado del desenlace más trágico, que es la muerte, del último, a devolvernos
y a decirle, tomador de decisión, Ministerio de Salud, alcalde, secretario, haga esto, le recomendamos que mueva esto, póngale la lupa a las niñas, a las adolescentes, póngale la lupa a los obreros, a los subasalariados, al campesinado, póngale la lupa, ponga sus esfuerzos, ponga su equipo en ciertas poblaciones que la están pasando más mal y que la están pasando mal en cosas que ya están inventadas. Cosas para las que hay soluciones. Exacto. Y falta voluntad, quizás. Exacto. Muchas veces. Y falta que la sociedad, por ejemplo, diga, listo, cogí eso último que dijeron, de todo eso es lo último que he cogido, también voy a hacer una exigencia. No hay razón alguna, por ejemplo, para, no sé, una muerte materna extrema, por ejemplo, por una preeclampsia, por una cosa que ya hemos inventado. Voy a exigir entonces que haya foco en eso. Claro. Hay otros países que han reducido eso a cero casos. O sea, se puede. Se puede. Víctor, hay una sección que nos inventamos que se llama preguntas cortas para respuestas cortas. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. Yo te voy a decir una palabra o dos, y vos me vas a decir lo primero que te tenga a la mente. ¿Listo? Difícil. Pero rápido, así sin pensarlo mucho, sino siempre es muy rapidito. Complejo. ¿Listo? ¿Estás preparado? Creo. No. Bueno. Salud pública. Compromiso. Universidad. Alma. Semilleros. Vocación. Café. Ay, yo creo que me voy a extender. Hay un gusto particular por el café, soy barista, me he dedicado a este cuento del café. Diría en una palabra, conversación. Conversación. Facultad Nacional de Salud Pública. Casa. Bueno, Víctor, queremos agradecerte mucho de verdad por haber participado en este podcast, en este nuevo episodio. Y queremos que la despedida esté a cargo de ti para que sigamos contando esas historias salubristas que inspiran e impactan, pero de la mano de quienes las viven, quienes las crean y de la mano de sus protagonistas. Entonces, déjale un mensaje a toda la comunidad de la Facultad Nacional de Salud Pública y, por supuesto, a todas las personas a las que va a llegar este podcast, con el cual tú quieras inspirarlos a que la salud pública llegue a todas partes y se haga desde todas las maneras de vivir. Gracias Andrés, gracias compañeras y a toda la Oficina de Comunicaciones, a la facultad por esta conversación. Creo en estos espacios, soy consumidor también de videopodcast, de podcast. Siento que un poco en este camino está gran parte de eso colectivo, de eso popular, de eso del vulgo que tiene la salud pública. Hay algunos autores que en este cuento de la salud pública dicen, ojo, nosotros no hacemos enfermología pública, nosotros hablamos de la salud positiva, de la salud. Por allá Edmundo Granda acuñaba esta frase que es muy reconocida, un ecuatoriano, y yo creo que me voy con eso. Yo siento que el campo, hay algunos escritores, por ejemplo, que dicen que la salud pública es un arte, es una disciplina. No tengo que tener un diploma de salubrista para decir soy salubrista. Yo ejerzo y aplico la salud pública en mi casa, con mi familia, en mi barrio, en el pueblo, en la ciudad. Yo estoy al pendiente de unas banderas que tenemos en salud pública que nos hacen unos ciudadanos muy políticos. No politiqueros, pero muy políticos, muy éticos, muy reflexivos, muy críticos y muy demandantes, sobre todo por la persona que tenemos detrás, de esa población desfavorecida, de esa población que le ha tocado más duro. Allí es donde hemos virado nuestro avión, allí es donde hemos puesto nuestras intenciones, y me voy con un poco eso. Me parece muy paradójico hacer en retrospectiva esa visión de un graffiti de la epidemiología salva más vidas que las terapéuticas, poder haber encontrado en la epidemiología mi razón de ser profesional, personal incluso. Allí giran todos los días de mi vida, allí gira mi trabajo,
mi función como investigador, mi función como profesor. Y es un poco esa la invitación a que desde nuestro lugar, desde donde enunciamos, desde donde vemos la vida, desde nuestros lentes podamos trabajar por unas personas que nosotros llamamos, en las que tenemos las brechas de desigualdad, las personas que con ciertas características deberían tener más atención de toda la sociedad, de la gubernamentalidad, de la institucionalidad, de la academia, de la sociedad organizada, civil, es decir, de absolutamente todo. Y desde la epidemiología yo trato de hacer lo propio y ahí vamos aprendiendo y disfrutando del proceso, del camino. Bueno, Víctor, muchas gracias. Te agradecemos por haber venido a este podcast Raíces del Cuidado, una estrategia de aula pedagógica liderada por la Unidad de Comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, en la cual queremos contar historias que inspiran e impactan. Víctor, te esperamos para otro café, es decir, para otra conversación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.